La esencia se completa con la muerte porque entonces la existencia logró su cometido. Con esta frase comienza el libro La filosofía en rosa, escrito por Kimberly Ibarra. Este es su primer libro y empieza perturbador, oscuro, directo a la crisis existencial. No sé si es por mi edad o si a todos nos mueve igual el estar aquí y preguntarnos sobre el sentido de nuestra existencia y recordar que todos tenemos fecha de caducidad, pero el juego es que el cuándo y el cómo es sorpresa. ¿Cómo justifico mi existencia? Es lo que pensé leyendo el primer capítulo. Spoiler alert, no tengo la respuesta aún. De una manera coloquial y algo irónica, es un libro que, más que aferrarse a citar a los grandes filósofos históricos, se enfoca en cuestionarse sobre los temas más importantes que se viven en la vida cotidiana de cualquier ser humano del siglo XXI. Y podría apostar que la autora siente un placer muy específico al tocar temas como el sinsentido de todo y la búsqueda de actuar fuera de las normas sociales. Creo que ella en sí misma es una crítica de cómo funciona la sociedad sin filosofía. ¿A quién se lo recomendaría? A cualquier persona que no se sienta satisfecha con el sistema normalizado que lleva la sociedad. O más específico, a quien se sienta incómodo rodeado de las reglas que le han impuesto y que no les encuentra sentido. La portada es una fotografía de la autora viendo de frente con una ceja alzada como retando al lector. Tiene un saco que, según dijo en su presentación del libro de la FIL, quiso exponer con él un lado masculino no delicado, de color rosa, haciendo analogía a su propia manera de vivir y transmitir la filosofía. El libro comienza por el final, la muerte, y por el camino obligatorio que recorremos todos los días que, en palabras de la autora, nos crea la necesidad de tener un momento que explique nuestra vida, un momento que la haga eterna. Y aunque esta frase suena súper romántica, el contexto que la rodea es todo lo contrario. Kimberly Ibarra escribe sobre la ironía que vivimos cuando de la muerte se habla, siendo el tema del que todos somos conscientes y al mismo tiempo conscientemente decidimos ignorarlo. Nuestras ganas de ignorar lo inignorable nos han llevado a construirnos el cuento más bello para poder disfrutar de la vida antes de su final. Parte de ese cuento y probablemente la base de ese cuento es el amor. La autora lo llama algo necesario para el desarrollo fructífero de las sociedades en sus relaciones. Ella no habla de qué es el amor, sino de cómo se ve, cómo lo representamos, cómo lo vivimos y cómo las respuestas a esas preguntas afectan parcial o totalmente nuestra presencia ante el otro y ante uno mismo. Y de ahí cuestiona cuál es la máxima representación de amor para el otro. Depende de la relación que estemos analizando, una de las más sonadas es la exclusividad y la libertad compartida. Dice la autora que si cedemos nuestra libertad para amar, estamos cediendo nuestro yo, cedemos lo que somos, nuestra construcción, nuestra narrativa. Y si cedemos nuestra subjetividad, entonces, ¿qué nos queda? Si tenemos una relación de amor así, ¿qué ama la otra persona de nosotros? Nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios de manera inconsciente, la flexibilidad con la que cambiamos nuestra narrativa con tal de amar y ser amados. ¿Nos ama a nosotros o al objeto que ha construido de nosotros? Y nosotros entonces, ¿qué amamos de la otra persona? ¿Amamos a la otra persona o su capacidad de transformarnos? ¿Qué amamos cuando decimos que amamos? Y termina mencionando la relación entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, quienes se amaron toda la vida sin necesidad de explicárselo al mundo. Otro de los cuentos que disfrutamos contarnos es la necesidad de estar motivados para lograr vivir una vida bien vivida. Al respecto, la autora expone los dos tipos de motivación a los que podemos acudir. El primero es el que se construye a partir de los discursos motivacionales. Estos discursos han logrado penetrar en los grupos que están cansados de cuestionarse su posición racional. Gracias a este cansancio, la cultura de la motivación va en proceso a una dominación colectiva, basando el sentido de la vida en simples sensaciones agradables, pero al final efímeras. El segundo tipo es la motivación que se construye a partir de una incomodidad que nos encontramos y de la que deseamos salir. En este caso, la motivación nos ayuda a buscar cosas nuevas con mejores actitudes y eso nos lleva a un futuro deseable. Lo que nos lleva a cuestionarnos si la motivación debe ser subjetiva porque nace de un pensamiento y necesidad internos o debe ser grupal porque nace de una necesidad de ser dominados. Hay que preguntarnos esto tomando en cuenta que las ganas que nos mueven no siempre están a nuestro favor, porque vivimos en sociedades que constantemente cambian. Las sociedades cambian porque nosotros cambiamos, buscando constantemente nuestra identidad. Dentro de esta búsqueda insaciable de nuestra esencia, intentar omitir la necesidad que tenemos a veces de descansar de nosotros mismos es insostenible. Nuestra vida no tiene sentido las 24 horas del día y eso es parte de nuestra naturaleza. Es increíble todos los pensamientos y preguntas que la autora puede desatar en apenas
3 capítulos a partir de conceptos cotidianos que están presentes en nuestra vida, nos demos cuenta o no. ¿Qué amamos cuando amamos? Si el amor es de tantas formas, ¿cómo sabemos si sí es amor? ¿Puedo amar al objeto de mi deseo y mis fantasías? ¿O debería desear amarle sin apropiarle un fin a mi favor? La mejor forma de dominación hoy son los discursos motivacionales sin argumentos racionales. ¿Cómo el sinsentido puede ser parte cotidiano del sentido que intentamos encontrarle a nuestra existencia? Y a partir de todas estas preguntas, la principal es: ¿soy inteligente? Ser una persona inteligente para la autora es ser una persona consciente de nuestra realidad, de los contextos y las circunstancias que nos rodean, con el fin de reconocernos a nosotros mismos en el mundo, acompañados de otros. Y como este es un libro de filosofía, describe el papel que la filosofía tiene en la inteligencia. El rol del intelectual es corromper lo establecido para penetrar los círculos de pensamiento en el mundo en el que se desarrolla. Así el intelectual tiene la oportunidad de formar parte de las nuevas estructuras teóricas que fundamenten las explicaciones para el futuro, con el objetivo de perpetuar la inteligencia. Por su parte, el papel de la filosofía es enseñarnos el conocimiento del pasado y a preguntarnos por lo establecido del presente para modificar la inteligencia del futuro. Y nos recuerda que aunque cada vez van a ser más nuestras preguntas sobre la vida, si somos personas inteligentes no vamos a desear detenernos, porque el detenerse sería ir contra la única constante que se ha mantenido en la historia de la humanidad: el cambio. A lo largo de nuestra vida, lo queramos o no, pongamos atención o no, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra manera de analizar los fenómenos que nuestros sentidos interpretan, y cambiamos los juicios de valor con los que calificamos la vida. En resumen, la única otra certeza aparte de la muerte es que inevitablemente al anochecer ya no seremos la misma persona que despertó ese día. Se nos dice que el cambio duele, pero la autora afirma que el cambio no es lo que duele, sino nuestro ego observando que no puede controlar el devenir. El ego es chistoso porque solo duele cuando es consciente que debería doler. ¿Recuerdan las caricaturas cuando un personaje estaba corriendo y de pronto se encontraba en el aire entre un precipicio y hasta que se daba cuenta que estaba ahí, se caía? Así es el ego. Por ejemplo, en un concepto en el que el ego decide cerrar los ojos es la disciplina. La autora menciona que la disciplina que queremos practicar no es más que la educación de saber recibir y acatar órdenes. No sabemos reconocer entre un discurso ajeno y un discurso propio. Nos parece imposible comprometernos con nuestros propios objetivos porque se nos ha educado a que alguien con más autoridad nos diga siempre qué hacer. Ahí pareciera que el ego está dormido sin defender su autoridad en nuestra propia persona. Por ello, es importante aprender a desarrollar disciplina personal, que sea nuestro camino a tener control sobre nuestras propias acciones. Se dice coloquialmente, y de hecho lo acabo de decir yo, que nos han educado a tal o cual cosa. Pero la realidad es que la educación comienza con la imitación del otro, por lo que no importa lo que se nos diga, sino lo que nos rodea. La educación por su propio significado debería guiar, orientar o conducir al individuo fuera de sí mismo, con el objetivo de desarrollar sus facultades intelectuales y morales, para lograr vivir en sociedad y en libertad. Proceso que no se logra gracias a la idea que hemos construido para establecer generalidades. Entonces la educación se ha convertido en esta manera de ser disciplinados, acatando órdenes sin cuestionar a la supuesta autoridad que tiene control sobre todas nuestras acciones, que solo busca moldearnos hasta que encajemos perfectamente dentro de las cajitas de las normas o normalidades sociales. La autora escribe que por eso los sujetos racionales de hoy hemos decidido destruir el concepto de normalidad, logrando para el siglo XXI un ambiente donde fácilmente podemos desarrollarnos en un mundo anormal y que seguimos trabajando sin descanso para crear una única normalidad que se trate de respetar las construcciones que buscamos para darle calidad de vida a absolutamente todos los diversos cuerpos sociales. Y el libro, si comenzó por el final, termina con el comienzo, nuestra existencia. Escribe que hemos formado un circo de nuestra existencia, porque es tan absurda que la única manera de divertirnos es poniéndonos disfraces y actuando un personaje. Al final de la obra, todos vamos a morir. Pero mientras tanto, amamos la vida porque aún sin tener sentido, decidimos elegir uno. Y para amar la vida en todas sus presentaciones, habrá que vivirla en todas sus presentaciones y guiarnos por nuestra subjetiva naturaleza. Y en el proceso de lo inevitable, no olvidar que somos mucho más que todas las actividades que realizamos, porque ellas son solamente la suma de nuestra existencia. Pero existe algo más dentro de nosotros que se va desarrollando conforme existimos, nuestra esencia. Me encanta y me perturba al mismo tiempo el concepto la necesidad de morir, porque delata que la muerte no es simplemente parte de un plan,
del que no tenemos control, sino que tiene un sentido profundo y sumamente necesario para la necesidad de vivir. Si no morimos, no hay necesidad de vivir. Y admiro y concuerdo totalmente con la visión de la autora de dejar de vivir a partir de todos los estímulos externos que tenemos y comenzar a hacernos esas preguntas que duelen, que incomodan, que perturban, o como ella misma lo dijo en su presentación del libro, esas preguntas que en cuanto más te haces, más rápido terminas llorando a mitad de la noche. ¿Cómo el cambio me afecta? ¿Qué tipo de disciplina practico? ¿La que apoya el control de masas o la que desarrolla el control de la acción individual? ¿Estoy educando o me estoy educando para decidir hacia dónde me lleva mi propia educación o solo para que acaten mis órdenes mientras yo acato las de alguien más? ¿Estoy actuando conforme a generalidades aún sabiendo la indiscutible naturaleza subjetiva que tenemos como seres humanos, que crea una interminable diversidad de la que podríamos enriquecernos si dejáramos de intentar destruirla? Y termino con 2 frases del libro que podrían resumirlo todo. El cambio es independiente de nosotros, no nos necesita para ser. Por el contrario, nosotros sí dependemos del cambio para justificar nuestra existencia. La vida es buscarle un sentido a nuestra existencia entre el caos y las injusticias sociales. La filosofía en rosa es un título basado en la connotación del color rosa que tenemos como algo fácil, algo suave, algo delicado. A mi percepción, Kimberly Ibarra, haciendo lo contrario a delicado y suave, logra transmitir la filosofía en un tono rosado del que resulta difícil no contagiarse. Ella nos transmite entre líneas que pensar o vivir filosofía no es tener todo el tiempo la cabeza metida entre libros, sino prestar atención a cómo trabaja el mundo que nos rodea y cuestionarnos los por y para qué es infinitos cual niños de 5 años. En las últimas páginas deja escrito que probablemente sea la parte más difícil de estudiar filosofía, el dejar de acumular conocimiento por el conocimiento per se y llevar el conocimiento a la práctica, la filosofía a las calles. Así como termino el año cuestionando el sentido o el sinsentido de todo, quiero comenzar el siguiente año cuestionando el sentido de la base de cualquier sociedad, que es la educación. Más específico, el sistema educativo escolar. Por eso el siguiente libro es ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? De Rafael Feito Alonso. Creo que el título lo dice todo. Si te gustó la reseña y te dio curiosidad leer este libro, por favor dale like a este video y suscríbete al canal o compártelo para que cada vez seamos más lectores. Estoy en todas las redes sociales como Pato Book Club y en todas las plataformas de podcast como Leyéndome. Y una vez más, gracias por estar aquí.